Hola, pues una vez que hemos hecho lo que es el bind skin, ahora lo que tenemos que realizar es los controladores, ya que nosotros no podemos utilizar los huesos, a pesar de que ya aquí ya los probamos, cómo funcionan con respecto a los movimientos del cuerpo. No los vamos a poder estar manipulando directamente y para el paso de pintar pesos también requerimos hacer una pequeña animación, por lo que es muy recomendable antes de realizar ese paso empezar a crear lo que son nuestros controladores. Vamos a también a ver lo que es el X-Spline Handle, que es un twist que se aplica sobre lo que es la columna vertebral del personaje en este caso y ver que vamos a poder trabajar con estos constraints. Estos constraints los he realizado desde el menú. En el caso de Windows tenemos nuestros General Editors, el Script Editor, en donde hemos incorporado una pequeña programación de Mel que es muy sencillo. Aquí lo único que hacemos es escribir el código. Cada vez que nosotros, por ejemplo, aquí tenemos todo lo que es la información de códigos que hemos estado manipulando. Si te das cuenta, ahorita roté, por ejemplo, los huesos y me marca, por ejemplo, los códigos correspondientes, por ejemplo, en el caso de se rotó la espina 2 en el joint, terminan con un punto y coma, generalmente las programaciones de Mel. Nosotros vamos a hacer un código para crear un menú que yo ya lo tengo aquí listo. Lo único que voy a hacer es darte un ejemplo de cómo lo hice. Se escribe el código directamente sobre estas líneas de texto. Yo estoy escribiendo aquí delete porque es la acción que quiero que haga posterior a realizar lo que es un parent. Entonces escribo con AltGr está este símbolo de la comilla invertida, que en mi caso está sobre la tecla Shift. Es una pequeña comilla que no la vas a ver cuando hagas, ya acabo de hacerla yo, no la vas a ver cuando hagas directamente el tocar la tecla AltGr con la comilla, la vas a ver ya una vez que empieces a escribir. Vamos a cerrar el código y fijarse muy bien cómo está escrito en este caso. Parent con minúsculas, constraint junto, hay solamente un espacio entre delete, espacio, comilla invertida, empezamos con minúsculas, parent, junto, constraint, empieza la palabra constraint con mayúsculas y cerramos nuevamente el código con un punto y coma. Entonces esto va a ser un atajo para crear un constraint y luego borrarlo. Y tenemos tres tipos de constraints. Lo que hice después aquí fue tomar este texto, llevarlo con el botón en medio del mouse y dejarlo en un nuevo shelf. El shelf lo creé desde aquí, nuevo shelf, tú puedes crear los shelves que quieras. Ya una vez que lo creas, le pones un nombre. Aquí también, ya una vez que depositamos esta programación aquí, lo que hacemos es editar. Y lo único que hice fue ir a la pestaña Shelves para escribir un pequeño abreviatura de las características de este. Voy a ponerlo, por ejemplo, delete parent constraint. Yo ya sé que estos son constraints. Ahorita lo hice en mayúsculas para diferenciar del primero que yo ya tenía. Aquí tengo ya los tres que he creado y podemos ir a cualquiera de ellos en cualquier momento para editarlos si quieres cambiar el color. Me pide un color de etiqueta. Ahorita tengo un gris, de hecho ya se alcanza a ver, ya se ve en el escenario. Podremos dejarlo, por ejemplo, en amarillo. Y es exactamente estos son los pasos. Estamos editando las características de este icono y ahora vamos a empezar a probar. Yo ya tenía los demás. Toma en cuenta que desde el script editor, una vez que escribas las tres líneas de texto, puedes utilizar todas las funciones del texto, que es control C o command C para copiar el texto. Eh, puedes dar un enter para pasar a la línea inferior y de esa manera crear estos constraints. Si no lo quieres hacer así, de cualquier manera, tienes que recordar que vamos a hacer los constraints para seleccionar el hueso y unir un objeto. En este caso, vamos a empezar creando, por ejemplo, una curva que generalmente es la que se emplea más comúnmente, la curva NOR. Voy a crearla en el centro. Inmediatamente que la creo, es importante que la nombremos. Este controlador va a ser el controlador de nuestra espina 2, ya que a la pelvis le vamos a aplicar lo que es el X-Spline Handle. Entonces voy a tomar, puede ser que tomemos, para que tengamos un orden, es importante aquí, por ejemplo, voy a copiar
sería la espina 1. Voy a copiar el nombre y lo voy a copiar aquí abajo. Voy a cambiar simplemente la terminación por CNT, que es controlador. Voy a tomar mi herramienta. Aquí en este caso, pues la curva se comporta de la misma manera que cualquier objeto en Maya. Puedo ampliarla del tamaño que yo quiera. El propósito de esto es que, por ejemplo, rebase a lo mejor un poco la mochila, lo podemos dejar a la mitad. El propósito es que se visualice fácilmente y que la tengamos alrededor de la geometría. Una vez que hemos creado este controlador, lo que voy a hacer es el siguiente paso. Lo voy a hacer manual primero y luego lo voy a hacer con nuestro menú ya que hemos creado de rig, de constraints para rig, en el que se va a borrar el objeto. Entonces, lo que voy a hacer al haber hecho estos atajos es los mismos pasos que voy a hacer en este momento, en los que voy a crear un constraint, un parent constraint. Luego voy a borrar ese constraint porque lo único que quiero para lo que quiero el constraint es para que el controlador se posicione exactamente en la posición donde está el hueso. Entonces selecciono el hueso que va a ser el que manda, luego selecciono el controlador, voy al menú constraint, hago un parent. Aquí es importante decirle, quitamos esta casilla de maintain offset porque lo que quiero es que suba a la posición y le doy un aplicar. Se cambia la posición. Aquí tenemos que ir a nuestros inputs para cambiar las normales a 90 en X y nos quede de esta manera. Ok, se ha hecho el constraint y ahora lo que haría yo es borrar el constraint directamente porque ya está. La función que yo quería emplear para ello era nada más posicionarlo. Entonces todos estos pasos es lo que resume mi elemento que acabo de crear en el shell. Lo único que va a hacer es, ya no voy a borrar vamos a hacerlo ahora por menú en los siguientes pasos. Manualmente yo lo tuve que borrar, cuestión importante para recordar que aquí no voy a, de hecho, a conservar este constraint, lo único que digo es que se emplea para posicionarlo en este punto. Bueno, ya aprovechando que ya tenemos esta curva hecha, vamos a colorearla y vamos a ir a Object Display. Generalmente los controladores de espina, los controladores centrales del cuerpo se hacen de color amarillo y los controladores de cada lado del cuerpo van de un color distinto, rojo o azul. Ok, hemos hecho el constraint y ahora lo que hemos hecho es cambiar las cualidades de la curva. Aquí algo importante sería ver si queremos que rebase, por ejemplo, así de esta manera para que pueda ser más cómodo sujetarlo de todas las vistas. Y ya que estamos seguros de la posición, del tamaño, la escala, pues ahora lo que tenemos que hacer es, como es un controlador y los controladores no deben de tener, voy a seleccionar, no deben de tener transformaciones, voy a ir a Custom, en donde tengo mi menú de Freeze Transformation. Si tú no lo tienes, vas a ir al menú Edit, Delete, vamos a ir al menú Modify, en donde está Freeze Transformations. Yo ya lo tengo aquí listo. Hago el freeze y todos estos objetos se van a cero. Y posteriormente, ya que lo tengo así, ahora sí vamos a hacer un constraint del controlador. El controlador es el que quiero que controle a nuestra espina 1. Por eso es importante ponerle el nombre, solamente lo copié, ya que tengo identificado el hueso, para que sea un poquito más. Por ejemplo, ahorita erré, el hueso que quería era exactamente la espina 1. Entonces, para evitar errores, una sugerencia es que nombres los controladores con el nombre de los huesos con el que después, ahora sí, vamos a hacer un parent constraint, manteniendo, en este caso ahora sí podemos mantener el offset y aplicando el constraint. De tal manera que ya tenemos unido a la geometría. Este paso lo vamos a realizar para absolutamente, pues, todos los controladores. Ahora ya estoy sujetando el controlador y el control es el que controla la geometría. Vamos a hacer el siguiente, que va a ir a suelo, también va a ser una curva north. En este caso, pues no tengo ningún problema de que, ya que se queda en suelo, vamos a hacerlo un poco más grande que la curva que tenemos original. Los controladores de piso generalmente van, vamos a verlo desde la vista superior, está bien así, que rebase ligeramente
no estar demasiado grande. Los controladores centrales generalmente van coloreados de color azul. Los roots te vas a encontrar siempre, casi siempre, que son de este color. Y bueno, simplemente es una convención. Lo que te decía es que se trata de manejar un lenguaje universal, común, para poder identificar los elementos. Digo, aquí es muy lógico que este es el objeto que va, en este caso, en el piso. Y aquí nada más voy a hacer el switch. Voy a buscar un color azul, puede ser este, que contrasta muy bien, de hecho, con el personaje, porque es rojo. Ahora, este root lo vamos a vincular con el hueso. Ya está en el suelo y ya está en la posición que quiero. Vamos nuevamente, ya lo tenemos del tamaño, vamos a ir nuevamente a frisear transformaciones antes de hacer el parent constraint. Ya lo tengo en la posición que quiero. Aquí, en este caso, van a mantener su posición, el hueso pelvis, con respecto a este controlador que está en suelo. Por el momento no lo voy a vincular, lo vamos a dejar así hasta que hagamos el ICA-Spline Handle de nuestra columna. Sin embargo, vamos a nombrarlo, eso sí es muy importante. Entonces voy a tomar este nombre, voy a poner aquí debajo, sabemos que es el Red Crewmate. Aquí en este caso vamos a ponerle root, en mayúsculas, controlador. Y con eso es más que suficiente. Y al final, este controlador lo vamos a vincular. Y ese es el controlador que va a controlar, de hecho, la posición de todo el objeto. La geometría va a estar vinculado a él. Todos los controladores van a estar vinculados a él. Solamente aquí hasta el final vamos a realizar este cambio. Muy bien, ahora vamos a crear un controlador a partir de un poly. Voy a crear del menú de Create en Polygon Primitives, voy a crear una pirámide. Se va a crear en el centro del escenario. Lo que voy a hacer es, vamos a llevarla arriba, porque lo único que quiero, igual más, es este poly lo quiero de guía para crear lo que es un controlador con estas características. Entonces voy a hacer más o menos esta proporción. Lo que quiero con él es, vamos a seleccionarlo de nuevo, una escala. Voy a hacer la escala un poco reducida en este caso. Bueno, esto lo podemos hacer al final. Ya que lo tenemos ahí, lo que voy a hacer es tomar mi herramienta de Epicure, la que es lineal, la que yo puedo controlar los cambios. Voy a seleccionarla, voy a abrir las opciones. En mi caso, ok, voy a resetar la herramienta. En general está en 3, que es cúbico. Voy a cambiar la lineal y lo que voy a hacer con ello es, con Snap to Point, vamos a trabajar puntos. De hecho, ahí se alcanzan a ver unas pequeñas cruces. Voy a calcar, digamos, este polígono con esta herramienta de curva para crear un controlador. Cuando queremos crear un controlador con volumen, eso es lo que hacemos. Voy a hacer primero todas las caras laterales y luego voy a ir a la base. Puedes hacer clic en el mismo, pero tener cuidado de cerrar la figura, que no te queden líneas diagonales cruzando la geometría, y al final cerramos con, en este caso, si recuerdas, nuestro controlador de Squash and Stretch de la pelota era una pirámide. Ok, ya la tengo ahí. Voy a ocultar la geometría de la pirámide y ahí ya tenemos nuestra curva hecha. Ya es solamente un solo objeto, porque muchas veces cuando dibujamos un objeto queda separado. Cuando lo dibujamos con la herramienta de curvas, aquí ya lo tenemos completamente unido. Este controlador lo vamos a llamar controlador Squash and Stretch. Y por último, bueno, este es el último paso que vamos a hacer en este video. Voy a realizar en el siguiente un controlador para el pie y los controladores para la espalda. En este caso nada más vamos a quedarnos ajustando el tamaño de esta pirámide sobre el personaje, apoyándonos de nuestras vistas laterales. Y ya que sabemos cómo se crean estos controladores, pues puedes hacer todo tipo de formas. Eso es interesante, elegir tus propios elementos.